Este encuentro también tiene como propósito socializar una publicación realizada durante 2017 por los investigadores del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad EAFIT, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Para esto invitamos al escenario al profesor del Departamento de Negocios Internacionales e investigador del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad EAFIT, Camilo Pérez, coordinador de esta publicación, para que comparta los principales hallazgos del proyecto y atienda las preguntas del público en relación al mismo. Ahí está. Listo. Bueno, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes y ver tantas caras conocidas. Pues en primer lugar agradecerle a nuestros invitados, aceptar nuestra invitación para estar acá y compartir este espacio con nosotros, y bueno, a todos ustedes en el público, muchas caras conocidas entre los estudiantes, entre los empresarios, así que pues de nuevo es un gusto gigante compartir con ustedes. Como les decían, voy a hacer una intervención corta, simplemente para socializar este estudio que hicimos con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer con su programa de políticas sociales el año pasado, y que indaga precisamente sobre ese papel que puede tener la Alianza del Pacífico en ese escenario de incertidumbres, del que ya hablábamos esta mañana con Joaquín y que también mencionaba Gunther. Y es que pues estamos pasando por un momento muy interesante. Hablábamos esa situación ayer con Robert Scola, y bueno, esa idea de un momento interesante puede ser para bien o para mal, pero bueno, la idea es que la Alianza del Pacífico tiene que estar lista para superar pues cualquier inconveniente en el sistema multilateral del comercio, y queremos contribuir desde nuestro análisis, pues cómo puede lograr eso. Nos gusta, y yo me quiero devolver un poco a esta imagen, porque esta es la portada del estudio que les vamos a estar entregando, y está inspirada precisamente en ese concepto de redes, de cómo la alianza puede ser ese nodo que articula a los países de América Latina, y pues es una red abierta, es una red a la que se pueden sumar otros miembros, y bueno, pues en ese sentido celebramos mucho este proceso que ha empezado desde el año pasado con los estados asociados, y ahora vemos pues cómo la Alianza del Pacífico realmente empieza a vivir mucho más de cerca esa dimensión Pacífico. Y es que pues para los que no están familiarizados con la alianza, más allá de esos objetivos de integración, de profundización de las relaciones de comercio, de servicios, de movilidad de personas, de movimientos financieros, tiene también un elemento muy interesante, y es que desde el principio surge con esa concepción de servir como una plataforma de articulación de los esfuerzos de sus miembros con respecto al Asia-Pacífico. Y eso ya es un elemento diferenciador respecto a otros procesos que habíamos vivido en América Latina y que se viven en otras partes del mundo. Así que pues ahí hay un elemento ya diferenciador, y es un elemento que no se ha quedado solo en palabras. La alianza ha empezado a hacer unos esfuerzos muy importantes, estableciendo, por ejemplo, un marco de cooperación con la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, un ejemplo de integración que resulta muy interesante porque también reúne economías en desarrollo, pero también estamos articulando nuestros esfuerzos a través de las agencias de promoción comercial. Ahorita en la tarde vamos a tener un panel sobre eso. También hay unos esfuerzos compartidos en términos de la representación diplomática, y bueno, el anuncio quizás más importante en ese sentido es pues precisamente lo que les decía en la cumbre de Cali el año pasado, esta idea para que empiecen las negociaciones con los miembros asociados. Ya llevamos pues un proceso con 3 rondas, más tarde en una de las plenarias pues van a tener el gusto de saber más al respecto de parte de Nicolás, el jefe negociador, pero sin duda es un momento pues muy importante en ese compromiso de la alianza con Asia, con su proyección al Asia-Pacífico. Y pues de nuevo, como lo decíamos un poco en las palabras que dio la maestra de ceremonia al comienzo, es un mensaje muy alentador en un contexto de tanta incertidumbre
y de tantos problemas o de tantas dificultades para pues, el sistema multilateral del comercio y también para estos acuerdos regionales en Asia-Pacífico. Porque pues no solo el TPP enfrentó dificultades cuando Estados Unidos decidió retirarse del proceso, sino que otras iniciativas regionales como el acuerdo regional impulsado por China, el RCEP, también están enfrentando algunas dificultades. Y bueno, vemos también pues estas posibles confrontaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que felizmente pues ayer hubo un anuncio positivo al respecto en que van a tratar de negociar estos aspectos, pero pues resulta muy alentador ver cómo este grupo de países latinoamericanos decide tomar una posición de liderazgo y promover estos asuntos de la integración transpacífica. Pero entonces, pues precisamente en ese contexto surgieron una serie de preguntas que es precisamente a las que nosotros quisimos dar respuesta con ese estudio. No voy a tener el tiempo de responderlas todas acá, pero bueno, para eso queda precisamente ese documento que vamos a compartirles y también un video que vamos a estar haciendo. Y es precisamente entonces de nuevo, ¿cuál es el papel que puede jugar la Alianza del Pacífico en esta arquitectura regional del Asia-Pacífico? ¿Cómo logra o cómo puede lograr la Alianza del Pacífico mantener su relevancia cuando existen otros acuerdos transpacíficos como el CPTPP, en el que ya están 3 de los miembros de la alianza, porque ahí ya está México, ya está Perú, ya está Chile? Entonces, ¿cómo mantener ese impulso, cómo mantener esa importancia de la alianza, aunque existan otros mecanismos? Y bueno, pues finalmente, ¿cómo podemos aprovechar mejor esta relación con los estados asociados? Con estos 4 miembros, de nuevo, que han decidido apostarle a tener una relación mucho más cercana con la Alianza del Pacífico. Entonces, pues, como les decía, los avances de estos 3 acuerdos, pues muy rápido. El CPTPP, como saben, pues tuvo un revés luego de la salida de Estados Unidos, pero finalmente durante el año pasado pudo renegociarse algunos de los temas más sensibles, por ejemplo, en temas de propiedad intelectual, y bueno, le logró hacer unas modificaciones para que el acuerdo pues pudiera ser firmado muy recientemente en Chile por todos esos 11 países que sí están dispuestos a continuar adelante. Y bueno, esperamos que ese acuerdo sea ratificado por los demás países en este año y pues pueda entrar en vigor muy pronto. Pero la otra iniciativa regional, que es la que les hablaba Joaquín y Gunther, que es impulsada por China, pues está también enfrentando sus propias dificultades. Tengan en cuenta que ahí hay países negociando como China y como India, y pues ha sido efectivamente muy difícil ponerlos de acuerdo. Y bueno, finalmente estamos nosotros con la Alianza del Pacífico, y como van a ver en el transcurso del día, pues estamos logrando tener unos avances sustanciales y cada vez se perfila más como una alternativa transpacífica, que ya no solo se limita a estos 4 países de América Latina, sino que va mucho más allá. Y es que, pues aquí ven pues un poco en la idea de comparar estos 3 acuerdos, vemos que pues hay unas dinámicas de Asia-Pacífico de las cuales Colombia pues estaba excluida. Colombia no tenía ningún tipo de vínculo con el RCEP ni con el CPTPP, pero ya la alianza genera ese encadenamiento de Colombia pues a estas dinámicas regionales. Y si ustedes piensan en el proceso que tenemos ahora con los asociados, pues es mucho mayor ese encadenamiento que tenemos ahora en la región Asia-Pacífico. Entonces, como colombianos y desde Colombia, pues sin duda nos debería interesar mucho este proceso de acercamiento de la Alianza del Pacífico al Asia, porque pues de nuevo nos vincula a esas dinámicas regionales. Quisimos pues traer algunos datos muy generales que luego los podrán ver con más calma en la publicación, y quisimos centrarnos pues en esa relación con los asociados. Yo creo que hay varios elementos a tener en cuenta, y uno de ellos es desde el aspecto comercial. Colombia, y es un tema crítico, tiene un déficit comercial con Asia-Pacífico en general. Pero si miramos específicamente este primer grupo de asociados, con ellos tenemos un superávit comercial. Entonces eso sin duda le da un respiro
pues a nuestro país, pero también es un respiro para México y para otros países de la alianza que pues les queda más difícil justificar una relación comercial con China o con Japón o con otros países de Asia-Pacífico con los que tienen un déficit comercial. Entonces ese es un elemento que vale la pena resaltar. Pero también en términos de inversión es muy importante este vínculo. Y es que, como lo decía ya Joaquín, la alianza va más allá de ser un acuerdo comercial y tiene elementos que cubren pues hasta las relaciones entre personas de conectividad, y la inversión, por supuesto, pues es un tema que también ha ganado mucha importancia. Y si ustedes piensan en esos estados asociados, Canadá, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, todos son grandes inversionistas. Quizás Nueva Zelanda no tanto, pero hay una situación muy particular con Nueva Zelanda. Si ustedes miran los flujos de inversión extranjera de Nueva Zelanda, sorpresivamente, una parte muy importante de ellos, de hecho, se concentra en los países de la Alianza del Pacífico. Entonces, sin importar esa distancia, pues resulta muy interesante esa complementariedad, y sin duda, pues este es uno de los elementos más atractivos de esa negociación. Para el estudio, nosotros formulamos 6 escenarios de cómo podría transcurrir estos procesos de integración en la región Asia-Pacífico. Todos ellos pues los analizamos a través de un modelo de equilibrio general, utilizando una herramienta que se llama GTAP para los economistas. El caso es que pues encontramos que en todos los casos hay un impacto positivo, que para los 4 países de la alianza articularse a cualquiera de estos escenarios tiene un impacto positivo, tanto a través de las medidas de reducción de aranceles como las medidas de facilitación del comercio. Así que les cuento muy rápido un poco qué fue lo que hicimos a nivel de modelación. Uno de los análisis que hicimos es, bueno, ¿qué efecto tendría en las exportaciones si se reducen los aranceles de forma total entre estos países de la Alianza del Pacífico, o con los asociados, o con los miembros del Acuerdo Transpacífico? De nuevo, en todos los casos fue positivo. Y otro análisis que hicimos fue a través de medidas de facilitación del comercio. La facilitación del comercio, como les explicaba Joaquín, son una serie de trámites administrativos que buscan reducir los costos a la hora de hacer transacciones comerciales. Bueno, nosotros tomamos una proxy que es el valor de el transporte, y tratando de hacer reducciones o simulando reducciones del valor del transporte de hasta el 20%, que es en lo que en la literatura dice podría lograrse a través de medidas de facilitación del comercio, pues encontramos que también hay unos impactos muy positivos para la región. Entonces, pues aquí algunas ideas generales. Como les decía, en todos los casos hay impactos positivos para las exportaciones, tanto ante la reducción de aranceles como por la implementación de medidas de facilitación del comercio. Sin embargo, algo muy interesante que encontramos, y es que más que la reducción de aranceles, tiene un mayor impacto en las exportaciones esas medidas de facilitación del comercio. Así que pues ahí hay una apuesta importante que se debe hacer desde la Alianza del Pacífico, para que no solo avancemos esa agenda de reducción arancelaria, sino pues también, como ya lo hablábamos ahorita, todos estos temas de armonización regulatoria, de las ventanillas únicas, de todos estos trámites que finalmente, pues por nuestros hallazgos, realmente tienen un mayor impacto. Dentro de los escenarios, el que encontramos que tiene mayores impactos es una eventual e hipotética unión de los miembros de la Alianza del Pacífico al RCEP, este acuerdo impulsado por China. Eso, por supuesto, es un escenario que políticamente hablando es poco factible, pero que, pues, de nuevo, los análisis que hicimos revelan una serie de elementos de cómo, por ejemplo, China, pues, efectivamente puede tener un impacto importante en la generación de esos flujos de exportaciones. Y entonces, pues, nos concentramos un poco en el tema de los asociados, de mirar esos impactos. Como nosotros hicimos la simulación solo en el corto plazo, las cifras de crecimiento no son espectaculares, porque aquí simplemente estamos mirando el impacto
inmediato de hacer un choque, sea reducción de aranceles o sea medidas de facilitación del comercio. Entonces, como ven, son porcentajes muy bajos, pero si uno extiende esta simulación a más años, como ocurre efectivamente en los acuerdos comerciales, pues ya empiezan a ser unos porcentajes mucho más significativos. Vemos que pues, los efectos varían de país a país, pero vemos que sobre todo Perú es el que más se beneficiaría de estos avances, así que pues ahí hay unos mensajes muy interesantes para nuestros colegas peruanos. Pero algo que quisimos resaltar es que no se genera una desviación del comercio. Cuando se habla de estos acuerdos comerciales hay preocupación de que entonces como ya tenemos un acuerdo comercial entre nosotros, entonces vamos a dejar de comprarle a Estados Unidos o vamos a dejar de venderle a Estados Unidos o a la Unión Europea o a otros países de la región, pero en nuestro estudio encontramos que no hay una desviación del comercio. Los países de la alianza van a seguir exportando tanto o más a otros mercados como la Unión Europea, que ese fue un elemento que quisimos abordar. Y bueno, pues ya hay también en esa literatura que les vamos a compartir ya unos análisis a nivel sectorial, para darle el tiempo a Robert, que también nos acompañó en el estudio, pues simplemente les quería mostrar un par de los sectores, pero un hallazgo muy interesante y que está muy conectado con la agenda de trabajo que tiene hoy la Universidad de AFID, es unos resultados muy positivos para las industrias de alimentos. Hay que tener en cuenta que estas industrias normalmente son las que tienen mayores aranceles, así que pues tiene sentido que una reducción arancelaria las beneficie, pero también son industrias que son muy sensibles a los costos de transporte y a los trámites administrativos, porque bueno, finalmente son alimentos perecederos, entonces pues cualquier demora, cualquier costo adicional pues tiene un impacto muy grande en el productor, pero también en el consumidor. Entonces encontramos unos impactos positivos, tanto para las industrias de granos y cultivos. Luego les compartimos en el documento pues esta información más detallada, pero de nuevo lo que les decía, un mayor impacto sobre todo a través de las medidas de facilitación del comercio, más que la reducción arancelaria. Encontramos también esto en un sector que tradicionalmente es muy controversial, que es la ganadería y los cárnicos, y aquí pues también están algunas partidas arancelarias que tienen que ver con los lácteos, que ustedes saben es un tema muy sensible porque normalmente es el sector más protegido, y ahí también encontramos una ganancia a través de liberalización comercial, pero en de forma contraria encontramos que no es el caso con las medidas de facilitación del comercio. Y bueno, finalmente también los alimentos procesados, que es uno de los sectores en los que hay mayores ganancias, de nuevo, tanto por medio de la liberalización comercial como de la facilitación del comercio. Yo quería volver muy rápidamente sobre porque este es un hallazgo que encontramos y yo creo que hay un mensaje de política pública que es importante dar, y es, miren, en todos los casos las medidas de facilitación del comercio fueron muy positivas, excepto en el caso de Colombia. Pero hay una explicación, y es que en términos de logística y en términos de competitividad logística, Colombia está mucho más atrasado que nuestros socios de la Alianza del Pacífico. Así que ante choques iguales, pues a Colombia no le va tan bien. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los esfuerzos que tenemos que hacer como país en mejorar nuestra logística y nuestras medidas de facilitación de comercio, pues tienen que ser mayores que los de los otros países. Es un reto, pero pues los resultados pueden ser muy positivos. Así que bueno, esas son un poco las ideas que les queríamos compartir. De nuevo, pues quiero dar las palabras a Robert Scolai, que también nos acompañó en el estudio, para que él les cuente desde una visión desde Nueva Zelanda, pues cómo se está viendo este proceso de la Alianza del Pacífico y de nuevo cómo la Alianza puede dar respuesta a estos retos y a estas preguntas que tenemos como región. Así que pues muchísimas gracias y bueno, de nuevo bienvenidos a este evento.